Felipe II moría en el año 1598. La situación de España en ese momento era en extremo delicada. La política internacional, en su empeño de convertir a España en la salvaguarda del catolicismo europeo frente al protestantismo, había conducido a nuestro país a una tensión muy dura de sobrellevar. En los últimos tiempos del reinado de Felipe II se propagó la frase: si el rey no acaba, el reino acaba. Ciertamente hacía falta un golpe de timón en la política española, asfixiada ante las ideas un tanto mesiánicas de Felipe II. Felipe III recibió de su padre la instrucción de que la prioridad básica de su gobierno debería ser la defensa de la religión católica. Felipe III nunca supo gobernar. Sus capacidades como rey fueron muy limitadas. Más que por la labor de gobierno, se interesaba por la música, tocaba la viola, la caza mayor, los naipes y los toros. En su doloroso lecho de muerte ya lo había augurado Felipe II. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos. Lo cierto fue que las previsiones fatales del rey prudente se cumplieron. Muy pronto, Felipe III dejó el poder en manos de su valido, el duque de Lerma. El fenómeno del valimiento era nuevo en el siglo XVII, derivado de la trascendencia política que adquirieron los secretarios de los reyes. Antecedentes de los validos fueron, en el siglo XVI, personajes como el príncipe de Éboli o Antonio Pérez. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. En aquella época, la ciudad burgalesa de Lerma fue engrandecida, convirtiéndose en corte de recreo, a donde acudían personajes relevantes y artistas como Góngora o Lope de Vega. Su política clientelar le granjeó un círculo de amigos favorecidos, pero también muchos enemigos dentro de la propia corte. El principal de ellos fue el confesor del rey, el dominico Luis de Aliaga. Tras 22 años de reinado, Felipe III murió a la edad de 43 años. Su hijo, Felipe IV, fue el rey de la familia de los Austria que más tiempo gobernó, 44 años. Más refinado que su padre, adoraba el teatro, los bailes de máscaras, la poesía y, desde luego, la caza y los toros. La actividad de olivares aliviaba el trabajo del rey, lo que le permitía a Felipe IV dedicarse a variados placeres sensuales o artísticos, con gran disgusto de sus vasallos por esta dejación de funciones a la que achacaron los males que sufría el reino. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Para ello, era necesario acometer reformas en el sistema de gobierno, instituciones, finanzas y sociedad.
El conde duque emprendió medidas con el fin de modernizar la economía, moralizar la vida pública y sanear el fisco. Nada más hacerse cargo del gobierno, dictó una serie de medidas contra la corrupción. Ordenó prender al duque de Uceda, acusándole de malversación. Lo mismo hizo con el duque de Osuna, virrey de Nápoles. Los bienes del duque de Lerma fueron confiscados. En el año 1622, un año después de la entronización de Felipe IV, Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Paradójicamente, en plena época de decadencia económica y debilitación política, la cultura española del siglo de oro brilló en todo su esplendor. El fracaso político no arrastró a una decadencia cultural. Lo cierto es que en el siglo XVII se celebró la hegemonía cultural española en el mundo, una cultura que fascinaba a toda Europa al margen de guerras, conflictos políticos o leyendas negras. Se ha dicho que el deslumbramiento de la cultura española en Europa vino derivada de su propio exotismo y hasta de la imagen intimidatoria o morbosa que conversos y protestantes habían dado de la misma, considerando a la Inquisición como presunto emblema de la identidad hispánica. Pero ni la represión ideológica, ni la discriminación religiosa, ni la limpieza de sangre fueron fenómenos privativos de España. Muchas de sus obras fueron traducidas al inglés, al francés o al italiano. La literatura espiritual, la ascética y la mística brillaron en especial con un alto valor literario. Entre otros, destacaron los nombres de Ginés de Sepúlveda, Mateo Alemán, Miguel de Molinos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega o Quevedo.